Buenos días a todos. Este trabajo es presentado por los estudiantes Luis Cormane, Jamie Andrea Mon, Kenia Osorio, María Carmen Acevedo y mi persona, Luz Daniela Calvo, bajo la asignatura de Medición y Evaluación. El objetivo del presente es el de conocer las actitudes de los estudiantes de la Universidad de Magdalena acerca de la eutanasia. A lo largo de la historia se han desarrollado bastantes temas que han generado controversias en la sociedad. Uno de estos es la eutanasia, que se define como aquella acción encaminada a dar muerte de manera indolora a los pacientes incurables. Son características esenciales de la eutanasia, ya que es provocada por personal sanitario y existe una intencionalidad supuestamente compasiva y liberadora. Esto lo dijo Vega en el 2000, lo postuló él. Es decir, es donde una persona capacitada, o sea, un médico, induce una muerte suave y sin dolor a una persona terminal, con un previo consentimiento de esta misma persona o de sus familiares. La eutanasia no es de ahora reciente, es una práctica que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, desde los tiempos antiguos, y hasta el día de hoy se sigue practicando. Se pueden identificar varias etapas desde los tiempos primitivos, que pasan por el pensamiento clásico, el pensamiento medieval, el pensamiento iluminista y el pensamiento humanista hasta el tiempo actual. Que sea una práctica que no se utiliza no significa que no haya tenido detractores, sí los tiene. Por eso se han generado muchísimas controversias en torno a ella, entre las cuales Crick en 2012 destaca principalmente la postura científica basada en los conocimientos versus la postura religiosa basada en las creencias. Desde la perspectiva religiosa, pues se dice que Dios es quien da la vida, es Él a quien le pertenece y solo Él es el encargado de quitarla. Entonces aquí se muestra una clara oposición al uso de la eutanasia, mientras que desde la ciencia y la medicina hay opciones divididas, pues en el juramento hipocrático se estipula que la vida no debe atentarse ante ninguna situación. Mientras tanto, no obstante, hay personas que dicen que si la persona está pasando por un sufrimiento muy grande, pues vendría siendo la eutanasia el mejor alivio para dicho sufrimiento. Por otra parte, en cuanto a los dilemas éticos y morales, la decisión dependerá de las concepciones que se tengan sobre lo bueno y lo malo de la forma de ver el mundo, pues como lo plantea Caicedo en el 2007, las diferencias de la vivencia del manejo de la muerte están impuestas por el concepto de muerte que cada individuo haya construido e introyectado a través de su historia, así como el contexto social donde crece y donde se desarrolla el individuo. Antecedentes de medición de las actitudes hacia la eutanasia. Las actitudes hacia la eutanasia han sido tema de investigación desde hace décadas. En el transcurso de ellas se han desarrollado varias escalas o pruebas con el fin de medir dichas actitudes. Entre ellos se encuentra el Euthanasia Questionary desarrollado por Doukat et al. En 1995, el cual consta de 11 ítems y busca medir las actitudes hacia la eutanasia y el suicidio asistido. Estas tienen 5 factores: global, de retención, fisiológico, legal y alternativo. Por otra parte, Wasserman et al. En el 2005 crearon la escala de actitudes toward eutanasia, el cual consta de 11 ítems dividido en 6 factores: eutanasia activa, eutanasia pasiva, paciente sin posibilidad de recuperación y paciente con dolores severos, autonomía del paciente y autoridad del médico. Otra prueba que mide este constructo es el que desarrolló Katzman et al. En el 2011, quienes desarrollaron un cuestionario autoadministrado que busca evaluar las actitudes, las percepciones personales y los posibles factores responsables de las actitudes sobre la eutanasia. Los resultados que se aportaron dan a entender que la religión y la especialidad parecen ser importantes para determinar las actitudes hacia la eutanasia. Por otra parte, tenemos que Rodat et al. En el 2017 también crearon un cuestionario de 39 ítems, encaminados a medir actitudes hacia la eutanasia en estudiantes universitarios. En el estudio se tuvieron en cuenta variables sociodemográficas, como la edad, el género, la carrera y el semestre cursado. Al final, los resultados se encontró que existen diferencias entre los grupos estudiados. Por otra parte, se puede evidenciar que el tema de la eutanasia ha sido tanto controversial como importante para la sociedad. Esta investigación es necesaria porque también permite establecer qué tanto influyen diversos factores o los factores sociodemográficos en la decisión de aceptar o no la eutanasia, al igual que permite determinar si existe diferencia en cuanto a dichos factores.
Además, se generarán baremos aplicados a la población colombiana que permite otros análisis en el país. Por último, tenemos que el objetivo de nuestro trabajo es estudiar las propiedades psicométricas o analizar estas propiedades y obtener los baremos en la escala de actitudes hacia la eutanasia en estudiantes de la Universidad del Magdalena. Ahora yo pasaré a hablarles un poco acerca de la metodología de nuestro trabajo. Primero tenemos el diseño. Se realizó una investigación de tipo cuantitativo y de alcance descriptivo, ya que su fin fue el de comprobar hipótesis, interpretar y comparar resultados mediante la recolección de datos que fueron medidos y analizados estadísticamente. Además, esta investigación posee un diseño no experimental que, según Sullivan en 2009, pretende observar cómo se dan algunos fenómenos en su contexto natural sin que haya una manipulación deliberada de las variables. Por otro lado tenemos los participantes. En este estudio participaron 150 personas, 101 mujeres y 49 hombres. La edad de los participantes oscila entre los 15 y 51 años, con un promedio total de 20,85. Entre los estudiantes que participaron, 90 pertenecen a la Facultad de Ciencias de la Salud, 22 a la Facultad de Ingeniería, 18 a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, 11 a la Facultad de Humanidades y 9 a otras facultades. En cuanto al estrato socioeconómico, participaron 109 estudiantes de estratos bajos, entre 1 y 2, y 41 de estratos medios, entre 3 y 4. Por otro lado, es preciso señalar que de todos los participantes, solo 5 sufren de una enfermedad crónica, y en cuanto a la afiliación religiosa, estuvo dividido en 79 participantes que profesan alguna religión y 71 que manifestaron lo contrario. Por último, los encuestados en el presente estudio fueron reclutados a través de un muestreo no probabilístico tipo bola de nieve. Ahora pasaré a hablarles sobre los instrumentos. Y se aplicó la escala de actitudes hacia la eutanasia, que consta de 26 ítems respondidos en escala tipo Likert de 5 puntos, empezando por totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, y que busca medir las actitudes hacia la eutanasia en estudiantes de la Universidad del Magdalena. Es importante señalar que entre mayor sea el puntaje que el participante tenga en esta prueba, más favorables serán las actitudes hacia el constructo eutanasia. En cuanto al procedimiento, la encuesta fue aplicada de manera virtual a través de la plataforma Google Forms a un total de 150 estudiantes pertenecientes a la Universidad del Magdalena. Todos estos aceptaron los términos explicados en el consentimiento informado, lo que permitió trabajar con 150 formularios válidos. Por otra parte, con el fin de comparar las actitudes entre distintos grupos, se pidieron a los participantes algunos datos sociodemográficos como la edad, el sexo, la facultad a la que pertenecen, el hecho de sufrir o no alguna enfermedad crónica y de poseer alguna afiliación religiosa. Por último, tenemos las consideraciones éticas. Teniendo en cuenta las normas que rigen en Colombia en cuanto a la investigación destinada de las ciencias de la salud, la resolución 8430 de 1993, se clasificó esta investigación como un estudio sin riesgo, porque no dañará la integridad de los participantes ni se realizará ninguna intervención física o psicológica. Además, se le pidió el consentimiento informado a cada uno, donde se les aclaró que la participación sería totalmente voluntaria. De igual forma, se explicó que la investigación no generaría ningunos beneficios directos, sino indirectos, puesto que ayudaría a recopilar información relevante que aporte indicios sobre el desempeño psicométrico de pruebas psicológicas. Ahora vamos con el apartado de resultados. Los datos fueron ingresados en el software SPSS versión 21. Se calcularon los estadísticos descriptivos para la escala de actitud hacia la eutanasia, y con el fin de calcular la consistencia interna de nuestro instrumento, se hizo uso del alfa de Cronbach y del omega de McDonald. También se realizó un análisis factorial exploratorio para determinar el número de factores con el que contaba nuestra prueba. Luego de eso, se procedió a identificar si habían diferencias significativas entre grupos según las variables, usando las pruebas no paramétricas, ya que los datos no se distribuyeron normalmente. Luego de eso, teniendo en cuenta las variables en las que se tuvo significancia, se aplicaron o se hizo el procedimiento para sacar los baremos. En cuanto al análisis de fiabilidad, se obtuvieron medidas aceptables o adecuadas para la consistencia interna, pues se presentó un alfa de Cronbach de 0.964 en la prueba total, un alfa de Cronbach de 0.968 en la dimensión 1 específicamente y 0.777 en la dimensión 2. Además, se presentó un omega de McDonald de 9.62 en la dimensión 1 y uno de 0.936 en la dimensión 2. En esta parte también se encontró que en la mayoría de los ítems la correlación ítem total corregida fue mayor a 0.30, a excepción del ítem 6 que marcó 0.281 y del ítem 17 que marcó 0.265.
Esto quiere decir que la mayoría de los ítems tienen una homogeneidad adecuada o aceptable. En cuanto al análisis factorial, para establecer su viabilidad se tuvo en cuenta el estadístico KMO, el cual tuvo un puntaje de 0.956. Además, se tuvo en cuenta la significancia del test de esfericidad de Bartlett, el cual tuvo un P igual a 0.00. Teniendo esto en cuenta, se puede observar que es viable o factible la realización del análisis factorial exploratorio. Entonces, para realizar el análisis factorial, se utilizó el método de extracción de factorización del eje principal, debido a que los factores mostraron correlaciones mayores a 0.20, como se observa en la tabla 2. Y teniendo en cuenta la tabla 3, se puede observar que el método de Kaiser-Goodman arrojó dos factores que tienen una buena confiabilidad y que además explican la varianza en más del 60%. Ahora iríamos con las variables sociodemográficas y las diferencias significativas que se encontraron. Con respecto a la variable sexo, al aplicar la prueba neoparamétrica Udemann-Whitney, arrojó un P igual a 0.349, por lo cual se establece que no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres ante las actitudes hacia la eutanasia. En cuanto a la variable facultad, se hizo la aplicación de una prueba neoparamétrica de Kruskal-Wallis, la cual arrojó un puntaje de 0.089, lo que permite determinar que no hay diferencias significativas entre las personas pertenecientes a la Facultad de la Salud, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Humanidades, la de Ciencias Económicas y otras. Ahora, teniendo en cuenta la variable afiliación religiosa, también se aplicó una prueba neoparamétrica Udemann-Whitney, la cual arrojó un p-valor igual a 0.00, que sabemos que no es 0.00 como tal, debería tener unos números después, dado que no es posible que sea 0.00, pero la tabla solo arrojaba ese valor. Entonces se logra, al ver que es un p menor a 0.05, se logra observar diferencias significativas entre las personas que profesan o no profesan una religión. Por último, teniendo en cuenta la variable de estrato socioeconómico, también se aplicó una prueba no paramétrica Udemann-Whitney, la cual arrojó un p-valor igual a 0.001, lo que permite determinar entonces que si hay diferencias significativas entre las personas que tienen un estrato bajo y las que tienen un estrato medio. Ahora, en cuanto a la baremación, teniendo en cuenta las variables sociodemográficas por las cuales o en las cuales se tuvo diferencias significativas, en este caso fueron la afiliación religiosa y el estrato socioeconómico, se procedieron a elaborar los baremos correspondientes, los cuales se pueden ver en la siguiente tabla. Analizando entonces las tablas de baremos, es posible encontrar unos percentiles en los cuales se puede ubicar cada persona dependiendo del puntaje que haya obtenido y dependiendo también de la clasificación que se quiera hacer, ya sea por estrato socioeconómico o por afiliación religiosa. También, teniendo en cuenta el percentil en el que se encuentra la persona, se puede clasificar en un rango de actitud desfavorable que iría desde un percentil igual o menor que 30, una actitud neutra que iría un percentil desde 40 a 60 y una actitud favorable que iría desde un percentil igual o mayor a 70. El objetivo del presente estudio fue evaluar las propiedades psicométricas y realizar la baremación de la EAE en estudiantes de la Universidad del Magdalena. Los datos encontrados reflejan que la EAE posee propiedades psicométricas adecuadas en el nivel de confiabilidad y también en cuanto a la calidad y homogeneidad de los ítems también es adecuada. Por otro lado, al aplicarse el análisis factorial exploratorio se evidenciaron dos factores que mostraron una confiabilidad aceptable y explicaron la varianza en más del 60%. En cuanto a las diferencias significativas entre los grupos, se encontraron diferencias en cuanto a la afiliación religiosa ante las actitudes hacia la eutanasia, lo que es un hallazgo coherente con respecto a los estudios previos hechos por Gretzi et al. En 1999, quienes encontraron diferencias significativas con respecto a las actitudes hacia la eutanasia y el suicidio asistido en cuanto a la afiliación religiosa, puesto que los médicos que profesaron una religión mostraron resultados que corresponden a actitudes desfavorables hacia la eutanasia y el suicidio asistido. Asimismo, se encontraron diferencias significativas en las actitudes hacia la eutanasia entre las personas de estrato bajo y estrato medio, al igual que en el estudio de Mesa y Rivera en el 2020, donde el 75% de las personas que aceptaron la eutanasia pertenecían a estratos socioeconómicos bajos. Por otra parte, en cuanto a las variables sociodemográficas que se tuvieron en cuenta, como sexo y facultad, no se encontraron diferencias significativas respecto al constructo de actitudes hacia la eutanasia.
Teniendo en cuenta las variables en las que sí hubo diferencia, es decir, afiliación religiosa y estrato socioeconómico, se procedió a realizar los baremos y también se determinaron los perfiles hacia una actitud favorable hacia la eutanasia y una actitud desfavorable hacia la misma. En cuanto al perfil favorable, se encontró que este se basa en tener una afiliación religiosa y en pertenecer a un estrato socioeconómico bajo, mientras que en el perfil de actitudes desfavorables, este debe tener una afiliación religiosa y pertenecer a un estrato socioeconómico medio. Por último, se concluye que la EAE posee propiedades psicométricas adecuadas. Además, esta escala puede ser usada en investigaciones que vayan encaminadas a medir o a estudiar el concepto de actitudes hacia la eutanasia en estudiantes universitarios, y se le recomienda a los psicólogos utilizar los baremos de la presente investigación en la evaluación de las actitudes hacia la eutanasia en estudiantes universitarios con características similares a las de una estadounidense.